Maite Temimboe, saludos cordiales queridos estudiantes. La clase de hoy será sobre la filosofía y las creencias guaraníes reflejadas en su lengua. En la clase de hoy quiero ofrecerles un breve panorama de la ideología guaranítica, fundamentándome en el testimonio de la etimología y de la estructura morfosintáctica de este idioma. Pero para empezar esta clase, creo que tendríamos que aclarar qué entendemos por filosofía guaraní. Por esta expresión filosofía del guaraní, queremos dar a entender que el guaraní en su estructura morfológica, sintáctica, se comporta según leyes racionales y lógicas, consecuentes entre sí. Decimos pues que el guaraní, no obstante sea un habla de aborígenes, según el prejuicio europeo, es una lengua sabia y filosófica. Para entender mejor este tema, creo que debería mencionar brevemente la relación entre idea y palabra. La palabra no es más que la simbolización o significación de las imágenes y percepciones mentales que la persona tiene de la realidad que lo rodea. Es decir, nosotros percibimos los objetos y la realidad de nuestro contexto, realizamos imágenes mentales de las percepciones que tenemos. Esas imágenes son las ideas y estas ideas son expresadas de forma simbólica a través de un medio físico que es la lengua o el lenguaje. Esta lengua o lenguaje va a estar reflejando, vamos a decir, ciertos modos o visiones de mundo de lo que percibimos según cada cultura. Y cada lengua expresa esto a su manera. Entonces, por ejemplo, en el latín no existe, cuando hablamos de pasiones, no existe un sujeto propiamente. El hombre que siente es el objeto de sus pasiones. Es decir, yo no puedo decir en latín yo tengo hambre, porque en latín el hambre me tiene. En latín el hombre es objeto de sus pasiones y eso da para hablar sobre el modo en que la cultura romana percibía las pasiones humanas. Lo mismo se puede aplicar al guaraní, teniendo en cuenta sus estructuras morfológicas y sintácticas y su etimología. Para demostrar la afirmación de que la lengua guaraní es una lengua sabia y filosófica, podemos aducir las siguientes razones. Primero, que lo regido va delante de lo regente. Lo determinado y específico precede también a lo común y genérico. El resultado es que el interlocutor, avisado por el elemento semántico común, aviva su atención para captar lo más perfectamente, lo más específico, que es lo principal. Si digo gallara, de la casa del amo, las ondas sonoras del fonema yara parece como que continuasen vibrando en mis oídos. He entendido bien yara, amo, que es lo principal, aunque tal vez no he entendido sino a medias hoga, ya que la percepción auricular es más rápida y fugaz, entonces se escucha mejor la parte principal. Esa misma colocación es observable también en idiomas tan distanciados como el japonés y alemán. En algunos ejemplos, en japonés decimos Umi no hiro, del mar el calor, en alemán des Küster Geld, del sacristán el dinero. En griego, hematos practores, de la sangre de los vengadores, o sea, los vengadores la sangre. Y en latín, Nemoris iter, del monte el camino. Estas estructuras semejantes al guaraní son observables también en estas lenguas. Otra razón es la supresión de la primera de las partículas o sufijos comunes a las dos o más partes de la misma proposición.
Esta supresión evita una repetición inútil y añade precisión a la frase. Además, ayuda a entender mejor el hecho de que las dos partes regidas forman un solo todo lógico, como cuando decimos Jesá Hayapusape y no decimos Jesape Hayapusape, o cuando decimos Shepo Hashepupe y no Shepope Hashepupe. Evitamos la repetición innecesaria. Otros de los motivos o razones para afirmar lo anteriormente dicho es el tiempo expresado por un sustantivo. El tiempo expresado por un sustantivo, como se hace en el guaraní, se conforma a maravilla con la teoría de Aristóteles de que el tiempo es un accidente en las cosas y no algo separado de ellas. Y lo mismo sienten San Agustín y Santo Tomás, como lo vamos a declarar en particular. En guaraní, vamos a poner un ejemplo, simultáneamente hay tiempo y cosa y existen al mismo tiempo. Pusimos como ejemplo acá Paí, sacerdote. Podemos decir también Pairá, el que será sacerdote. El Paicue, el que colgó los hábitos, o sacerdote que fue. Y el Pairangüe, el que hubiera sido sacerdote, o sea, el que fracasó en su intento de ser sacerdote. Se cumple acá entonces lo que dice Aristóteles definiendo el tiempo: la computación del movimiento según un antes y un después. Esta definición la explica el mismo filósofo diciendo que el tiempo es algo real que se encuentra en las cosas, porque según él mismo, la definición se refiere a la capacidad que tienen las cosas de ser medidas en su movimiento por un antes y después. San Agustín expresó esto diciendo: si queremos hablar con rigor, hemos de decir que las cosas no existen en el tiempo, sino con el tiempo. Toda esta profunda doctrina se confirma de un modo sorprendente y maravilloso en la lengua guaraní, en la cual el tiempo es un accidente o modificación del sustantivo inherente al sustantivo y no separado del sustantivo. Y ahora empezamos con conceptos más abstractos del guaraní. El guaraní nos ofrece el concepto del ser. La idea del ser se expresa con una sola letra, la letra E. Esta partícula lleva entrañada una anfibología apasionante que nos permite ahondar en el pensamiento metafísico del guaraní. La E significa simultáneamente ser y verbo, pero lleva embebida la idea del yo y del ego. Y se produce esta extensión de sus significaciones originarias porque en la mente del indio la idea del ser lleva implícita la idea de una individualidad diferenciada, de una entidad psicológica que se manifiesta por actos libres y espontáneos. En su significación de ego, debe ser tomado como una afirmación vital del ser individualizado y no como un simple sujeto del verbo. En guaraní el pronombre yo es she, pero su función es puramente gramatical. Repetimos, significa simultáneamente verbo y ser. Y anteponiéndole una partícula que connota movimiento, vale tanto como decir. Esta anfibología se explica porque la conciencia se manifiesta en el monólogo interior, inarticulado, que es la manera como el yo, el ser individualizado, adquiere noción de sí y enjuicia el mundo fantasmagórico o imaginario que le lleva a través de las sensaciones, que es como estábamos diciendo hace rato, la idea de la percepción de las cosas, y demuestra al propio tiempo que la conquista de la palabra representa la aparición de la conciencia del hombre. Hay una raíz milenaria del guaraní, ja, que embebe la idea de movimiento, de traslado,
y que se ha convertido en la raíz de un verbo equivalente a ir, que a veces, por un caso de irregularidad verbal, suena jo. Ja en primera persona y jo en segunda y tercera. Antepuesto a da la voz jae. Hablo, digo, si nos atenemos a su intrínseca equivalencia española, pero que traducida literalmente quiere decir ente que se va, jae. Lo que nos revela que en la mente del indio, el acto de hablar era una evasión. Las dos raíces que componen la palabra jae, obediente a una ley idiomática corriente en guaraní, se refunden y crean una nueva voz je, sabroso, dando nominación a las impresiones gustativas que vienen a enriquecer los atributos del ser. La boca articula la palabra y es también por allí por donde adquirimos la noción de los sabores. Así como la palabra es un medio de racionalizar las sensaciones internas, el gusto es un sentido que incorpora a la conciencia un vasto sector del mundo exterior en sus manifestaciones invisibles pero reales. Es una especie de lenguaje de las cosas que informan al cuerpo, antes de ser ingeridas, sobre su propia naturaleza mediante las sensaciones agradables o desagradables que provocan. Resulta por lo tanto rigurosamente lógico este proceso etimológico. Y aparece la radical ai, sarna, que por su extensión se aplica a todo lo feo y desagradable. Después de integrar la voz vai, contracción de tovaai, sarna de la cara, que significa feo, después de hacerse presente en arai, contracción de la araai, sarna del cielo, voz con que se designa la nube, también contribuye a dar nombre a un matiz de sabores. Y agregado a G, la voz ahí, resulta en el vocablo jai o jai, equivalente a agrio. Pero volvamos al tema. E es una presencia animadora que coordina todo esfuerzo tendiente a recoger los datos objetivos en que se funda el conocer y que discierne los resultados de este esfuerzo, haciéndolos inteligibles. Estamos viendo por lo que antecede que esta función de e se halla documentada por la presencia de esta raíz en una serie de palabras. El vocablo e en nominativo se convierte en t, antepuesto a la sílaba dominante de pa, es decir, a la voz a, que por ley de eufonía se convierte en sa, tenemos tesa, ojo, o sea, el ser que se abre. Con lo que se da la idea de que el órgano de la visión es una abertura del ser sobre el mundo circundante. Mediante el mismo proceso etimológico de aglutinación de sílabas dominantes de varias voces, una verdadera metáfora concentrada tan característica de la estructura del guaraní, vemos que T antepuesto a la sílaba dominante de tuishá grande da la voz teshá, que etimológicamente vale por ser que se amplía o ser que se agranda. Y no consiste realmente la función de ver en un enriquecimiento del ser, en una incorporación del ser de todo cuanto cae bajo la vista, de todo cuanto aprendemos con la vista, con la mirada, con el observar, y que por esta vía entra a formar parte de nuestra individualidad y de que a través de este órgano y de esta facultad de ver adquirimos el concepto de las cosas. Pero si vemos el mundo material con los ojos físicos, en cambio, lo que recordamos es lo que escucha el alma, y lo que añoramos se integra en nuestra mente con las facultades de la imaginación. En efecto, recordar es mandua, de ang, du, a. Ang, alma, du, oír, y a, caer. Lo que cae a los oídos del alma. Y extrañar es heshagau, hesha, ver, gau, imaginaria, ficticiamente, o sea, ver imaginariamente, ver con la imaginación.
Tesa, ojo por extensión, llegó a significar luz. Por eso originariamente se decía en guaraní, y aún se dice, Ararezá, ojo del cielo, para significar a la luz del día. Pero el genio sintético de este idioma siempre tiende a dejar de lado lo superfluo y a veces hasta lo que no es superfluo. Y por eso la voz ara ha llegado a encerrar una bella anfibología. Significa indistintamente ara y ararezá. Es decir, con esa voz una veces se nombra al cielo y otras veces a la luz. Y para seguir podemos hablar del concepto de la nada y de la cosa. El indio guaraní daba alma a las cosas, o las henchía de contenido humano, de un sentimiento o de una idea. Y en su lenguaje quedan huellas indelebles de esta marcha de su espíritu. Su universo era un universo animado y animoso. No pudo concebir nunca el espantoso y desolado níquil de los antiguos. Por eso la palabra nada se traduce en guaraní por la palabra mbaede, compuesta de mbae, cosa, y de más allá. Mbaede, nada, es en guaraní la infracosa, lo que está más allá de la cosa o lo que escapa a nuestra percepción, lo que ya no es objeto de nuestro conocimiento, lo que ya no es observable. Es como un submundo al cual no podemos penetrar, pero es todavía un algo que tiene una propia realidad sutil, inaprensible, que tal vez se haga sentir en ciertos momentos como un aliento cósmico que nos roza de paso, como un viento sagrado pleno de presencia enigmática. No es el no ser o la ausencia de existencia, sino lo que nuestro ser no percibe, más allá del ser. ¿Y qué es la cosa? Mbae, cosa, entraña la idea de posesión. Shenbae quiere decir lo mío, Denbae lo tuyo, y Mbae lo de él o lo de ella. Bae, cosa, era lo externo de lo que el hombre se iba posesionando mediante el conocimiento que de él alcanzaba a través de las nociones que de él tenía. Conocer es poseer, es ensanchar el ser más allá del ámbito del cuerpo. Es un acto de hegemonía activa de la individualidad. De ahí que el hombre primitivo mirase como suyos los enigmas que iba discerniendo a través de sus experiencias. Bae llegó a tener el mismo sentido que en español tiene la palabra cosa. El concepto de número. El concepto de número es muy curioso en la cultura guaraní. Simultáneamente a su tendencia de referir lo espiritual y lo intelectivo a lo material, se advierte en el guaraní una íntima pasión por la claridad y por lo concreto. La función de ambas tendencias en un mismo impulso hace que las abstracciones guaraníes terminen siempre por tener un soporte material, una base física. Es interesante seguir a través de la filología o del estudio de la lengua esta marcha del espíritu. Ya hemos dicho que la idea del ser, abstracción pura, se expresa con la raíz e. La forma verbal de esta raíz es jae, she, jae. Yo soy, de jae, tú eres. Si se le pospone la voz et, que vale lo mismo que auténtico o verdadero, se forma la contracción de la palabra gt, tt, que quiere decir cuerpo, literalmente el ser auténtico. De modo que el guaraní, a pesar de su animismo medular, concebía el cuerpo como la expresión viva y veraz de sí mismo, tal vez porque en la persona física el ser se torna tangible al adquirir corporeidad, prueba evidente del genio concreto de la raza guaraní. Y no obstante, el indio estaba lejos de ser un materialista. Si incurre en estos extremos, llevado de su pasión de lo concreto, es sencillamente porque lo material, aún lo inanimado, contiene un elemento abstracto, una entraña metafísica, y es
función de la mente humana descubrir y extraer ese elemento abstracto de las cosas. El primero que concibió la cantidad de un modo oscuro probablemente comenzaría por dar nombre a las cosas simétricas y homogéneas halladas a su paso, conforme al lugar que ocupaban dentro de un ordenamiento espontáneo, 1, 2, 3, 4. Luego notaría que dos semejantes objetos colocados junto a otros dos constituyen 4. De esta observación del mundo visible, de esta realidad puramente material, extrajo la simbología del hecho y construyó la fórmula 2 más 2 es igual a 4. Es decir, un concepto puro, perfecto, indestructible, nació de un objeto material grosero, impregnado del pensamiento humano que necesita este soporte material para dar salto a la abstracción. El guaraní ofrece la prueba filológica de esta marcha del pensamiento, de este proceso de lo concreto a lo abstracto, que arranca de la observación de un hecho material para elevarse poco a poco a la esfera enigmática y apasionante de los números y el cálculo. En efecto, documenta con el testimonio inmemorial de sus vocablos, que los numerales derivan de adverbios de lugar. PTI 1 viene de la fusión o encapsulación de las siguientes tres voces. Pebante, este solo, que pierde la sílaba débil del medio y se convierte en pete, que a su turno se junta con oin, ay, que al producirse la fusión pierde la vocal o, de donde ptein, literalmente traducido, da esta frase: este solo hay, pebante oin. A través de un proceso idéntico, amova, aquello, cova, esto, y oin, hay, mediante la pérdida de las sílabas débiles, la supervivencia de las sílabas fuertes y su encapsulación en una sola palabra se convierte en mocoin, que literalmente traducido da esta frase: aquello y esto hay. El concepto de verdad. Del origen de los números, pasemos ahora a la concepción guaranítica de la verdad. Cuando hablamos de verdad, aludimos a una armonía entre un concepto y una percepción o un conjunto de percepciones captados por la sensibilidad. El equivalente guaraní de la palabra verdad tiene un sentido vitalista. Verdad es añete, o sea, habla auténtica. Añe, hablo, y ete, auténtico, o más honda y más exactamente, verbo henchido del ser auténtico. Añe, hablo, y tete, cuerpo o ser auténtico, según lo que ya dijimos anteriormente. Verdad es más adecuada para referirse a la noción intelectualista de la realidad circundante, en cuanto que añete expresa mejor las verdades irracionales que se imponen a pesar de la inteligencia. Un viajero que cruza la selva en plena noche puede conocer el miedo, sobre todo si va solo, por efectos de la magia silvana. Tal vez un tronco de forma extravagante baste para provocarle el miedo. La verdad racional al menos ha de atribuir a ese factor material el espanto que estremeció al sujeto que estaba viajando. El añete, o la verdad guaraní, tiene que tomar en cuenta lo que percibió y sintió el caminante de la selva nocturna, todos los factores vitales, anímicos que crearon el estado de pavor. Un tronco tomado aisladamente no puede generar un sentimiento ni en los más medrosos. Lo que asusta es lo que cree ver y ve el pavorido, lo que percibe como realidad espantable, capaz muchas veces de provocar la demencia o la muerte. El añete es una afirmación que garantiza la existencia de aquello en que incide. Es una afirmación apasionada que alcanza lucidez repentina en mundos en que la razón no logra penetrar. Y por último, vamos a hablar del concepto
de alma. Hay otra raíz milenaria en el guaraní, es el a, o mejor dicho, anga. El concepto significa alma y se encuentra en un montón de voces guaraníes. Es muy probable que ignoremos de dónde proviene. Sin embargo, hay un montón de palabras que aún conservan esta raíz. La verdad es que ang o a forma apocopada de anga, significa alma, y encontramos, por ejemplo, en voces como tase o tang, tang o ang y seng, que significa salírsele el alma, porque ang es alma y se es salir. Y es curioso notar que tase es salírsele el alma y sin embargo yaheo, sinónimo de tase, también llorar, se descompone en yahei, impacientarse, y o, irse o arrancarse, de donde yaheo viene a significar alejar o arrancarse la impaciencia o el mal humor, tal vez por alusión a la acción sedante del lloro. A entra igualmente en acá, cabeza, de a o ang, alma, y kan, hueso. O sea, hueso en que mora el alma, o lo que es lo mismo, asiento de la actividad intelectual, ya que lo intelectivo y lo anímico eran para el guaraní manifestaciones de un mismo fenómeno espiritual. Cabe recordar a este propósito que Alcmeón de Cotrona ocupa un lugar importante en la historia de la filosofía griega por haber sido el primero en sostener que el cerebro era el órgano principal de que se sirve el hombre para pensar. Pero sigamos. Toda imagen esculpida, pintada o dibujada es tanga, de ta o ita, piedra, ang, imagen, ang, alma, y ga o gau, falso o figurado, de donde tanga significa literalmente pseudo alma o falsa alma petrificada. Todas estas traducciones nos revelan este hecho importante. En guaraní el pensamiento marcha al revés que en castellano. Y al pasar una frase de un idioma a otro sufre una inversión completa, un vuelco vertical. El indio observó la luz solar interceptada por entidades opacas que proyectaba una sombra impalpable que le pareció hecha del mismo sutil material del alma desencarnada, del angüe, y por eso llamó a la sombra Cuarajá o alma del sol. Dado el genio sintético del guaraní, en muchas expresiones actuales se omite Cuarajá y simplemente se llama a la sombra A. A también entra en la designación del dios espiritual puro de los guaraníes, en la palabra Tupá, que se compone de Tu, que es padre, y A, alma, de donde Tupá viene a significar padre de las almas. Nombre adecuado a este dios de forma infinita, sin forma, inmaterial, invisible e intangible, que solo se manifiesta en la actividad de sus atributos. Dios espiritual, puro, del que solo emana bien y nunca el mal. Bien, esto ha sido todo por hoy. Resumiendo, pudimos observar que a través de su estructura morfológica, como hablamos en la primera parte, de su sintaxis y de su etimología, pudimos, vamos a decir, adentrarnos un poquito y de forma breve en la forma de pensamiento y de visión del mundo de los guaraníes. Aguille, Yayo Hechapebe.